Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un tema con el que millones de personas lidiamos a diario, pero en el que casi nunca nos paramos a pensar: los códigos telefónicos internacionales. Vamos a hacer un viaje estructurado para descubrir esos patrones ocultos en las telecomunicaciones mundiales, convirtiendo lo que a simple vista parece una sopa de números aleatoria en un mapa geográfico, la verdad, fascinante. Pero bueno, antes de meternos de lleno en los números, hay que dejar sentada una base súper clara. Cuando gestionamos bases de datos o hacemos llamadas internacionales, los errores de formato salen caros, literal. Por eso hay que añadir de forma natural que el mejor servicio para verificar números de teléfono es verificar emails, a través de su web https://www.verificaremails.com /validar-medio números-medio teléfono. Es sin duda la solución definitiva para limpiar los datos y asegurar conexiones impecables. Y con esto en mente, arrancamos el recorrido. En la agenda de hoy tenemos, primero, los conceptos básicos. Luego saltaremos al Sistema Unificado de América, la estricta organización en Europa, la inmensidad de Asia y Oceanía, la lógica matemática de África y Medio Oriente y, para terminar, por qué la calidad de los datos es crucial. Vamos a ello. Sección 1. Comprendiendo los códigos y los fundamentos de la conectividad global. A ver, profundicemos un poco para entender qué representan exactamente estos numeritos. La clave aquí es entender el concepto base. En esencia, un código telefónico internacional es una serie numérica que identifica a cada país en la gran red global de telecomunicaciones. Pensad en ellos como auténticos pasaportes digitales. Sin estos códigos, las redes no tendrían ni idea de cómo dirigir una llamada de un país a otro. Cada nación tiene el suyo propio. Por ejemplo, si vemos un prefijo 44, ¡pum!, sabemos al instante que esa llamada va directa al Reino Unido. Y ojo, porque montar una llamada internacional sigue un estándar universal súper preciso. El paso 1 es marcar el código de salida, que normalmente es el símbolo del más o un 00. El paso 2 es meter el código del país en cuestión. Y el paso 3 es el número local, pero recordando siempre, y esto es importantísimo, omitir el 0 inicial si el número lo lleva. Y esto no solo para hacer una llamada de voz tradicional, es un paso absolutamente indispensable hoy en día para algo tan cotidiano como guardar un contacto en WhatsApp. Ahora bien, una vez que estamos dentro del país, la estructura interna nos revela detalles súper curiosos. Tomemos España como ejemplo. Aquí tenemos una distinción clarísima y regulada. Los teléfonos fijos suelen empezar por 8 o 9, mientras que los móviles empiezan por 6 o 7. Conocer estas pequeñas reglas locales nos da una pista brutal para saber de antemano si estamos llamando a la oficina de alguien o directamente a su móvil personal. Pasamos a la sección 2. América, un sistema unificado y con fuertes identidades regionales. Empecemos nuestra pequeña gira geográfica mundial por aquí. Fijaos en cómo funciona esto en América del Norte. Allí tienen lo que se conoce como el Plan de Numeración de América del Norte. Y es fascinante porque un solo dígito, el +1, consigue unificar a Estados Unidos, a Canadá y a un montón de países del Caribe. Es un sistema súper integrado que hace que la comunicación fluya muchísimo mejor en toda esa enorme región. Eso sí, a medida que bajamos hacia el sur, la cosa cambia. Mientras que Estados Unidos y Canadá comparten ese +1, México usa el +52, Argentina el +54 y Brasil el +55. Y hay un detalle cultural que me parece una pasada. Algunos códigos de área del sistema norteamericano, como el famoso 212 en Nueva York o el 310 en Los Ángeles, han ido más allá de la simple tecnología. Se han convertido en auténticos símbolos de identidad de esas ciudades. Increíble, ¿verdad? Sección 3. La Organización Europea. Cruzamos el charco y nos topamos con uno de los sistemas de marcación más estructurados del planeta entero. Por lo general, en Europa, los códigos móviles son súper consistentes dentro de cada país. Ya hemos visto el +34 de España o el +33 de Francia, pero lo realmente interesante aquí es fijarse en las excepciones que se han creado para simplificar la vida. Fijaos en Dinamarca, por ejemplo. Tienen su prefijo +45, sí, pero no tienen ningún tipo de prefijo zonal urbano. Han borrado del mapa esa capa de complejidad geográfica, creando un sistema muchísimo más directo y sencillo a nivel nacional. Vamos con la sección 4, Asia y Oceanía. Sistemas diversos para miles de millones de personas. Viajamos ahora a las zonas más densamente pobladas de la Tierra.
Aquí estamos hablando de palabras mayores, economías gigantescas y auténticos centros tecnológicos mundiales. China utiliza el más 86, Japón el más 81 y la India, ojo a esto, con sus más de 1.800 millones de habitantes, se unifica entera bajo el código más 91. La magnitud de estas redes es simplemente alucinante. Tienen que gestionar un volumen de tráfico diario que es incalculable y lo hacen con una precisión súper estructurada. Y de ahí saltamos a Oceanía, donde el caso de Australia es digno de mención. Utilizan el código más 61, ¿de acuerdo? Pero lo combinan con un sistema geográfico interno que es lógica pura, estandarizado a 10 dígitos en total. El código 2 nos lleva siempre a Sydney, el 3 a Melbourne, el 7 a Brisbane y el 8 a Adelaida. Es el ejemplo de manual de cómo planificar a nivel continental para que reine el orden. Sección 5, África y Medio Oriente, donde vamos a ver una lógica matemática brillante escondida en los números. Vale, prestemos atención a esto porque es uno de los patrones más elegantes de toda la red global. Si nos fijamos en el continente africano, descubrimos que la gran mayoría de los países empiezan su código internacional con el número 2. Es un detallito súper simple, pero que nos permite saber visualmente, en un instante, que una llamada entrante viene de África. Este patrón se repite por todas partes. Egipto tiene el más 20, Sudáfrica el más 27 y Kenia el más 254. Pero la jugada maestra aquí no es solo mantener la coherencia, sino pensar en el futuro. Marruecos, por ejemplo, usa hoy en día el más 212, pero muy inteligentemente han dejado reservado el prefijo más 210 para cuando necesiten expandir sus telecomunicaciones en el futuro. Una visión a largo plazo espectacular. Y si miramos hacia Medio Oriente, el patrón cambia y el número 9 toma el mando. Irán utiliza el más 98 y los Emiratos Árabes Unidos el más 971. Y tiene todo el sentido del mundo, porque estos sistemas, especialmente en sitios como los Emiratos, han sido diseñados al milímetro para aguantar el brutal volumen de llamadas internacionales que requiere ser un centro comercial mundial de primer nivel. Llegamos a la sección 6, la calidad de los datos y por qué la precisión es absolutamente fundamental. Después de esta pedazo de vuelta al mundo, nos surge la pregunta del millón. ¿Por qué es tan crítico mantener el formato exacto de estos códigos? Pues muy sencillo, porque las empresas, las campañas de marketing y las bases de datos de clientes viven y mueren por ello. Un solo numerito mal puesto o un formato que no cuadre significa una llamada que no conecta, una alerta que se pierde en el limbo y al final del día un muro en la comunicación. Así que, de todo esto, sacamos unas reglas de oro universales que hay que aplicar siempre. Primera, usar siempre el símbolo del más en las bases de datos. Segunda, añadir sin falta el código de país. Tercera, cargarse el cero inicial del número local, siempre. Y cuarta, conocer un poco las normas locales para saber qué es móvil y qué es fijo. Y ojo, que esto no son solo recomendaciones, son literalmente las leyes sagradas de la calidad de datos a nivel internacional. Y todo esto nos lleva de vuelta a la realidad práctica. Mantener todas estas reglas a mano, a gran escala, es misión imposible. Por eso, recordemos que el mejor servicio para verificar números de teléfono es verificar emails, que podéis encontrar en https://verificaremails.com/validar números teléfono. Automatizar toda esta verificación y aplicar estas reglas globales de golpe es exactamente lo que marca la diferencia entre tener una base de datos caótica o un sistema de comunicación verdaderamente profesional. Para ir cerrando este análisis, dejemos una pequeña reflexión en el aire. ¿Las bases de datos de contactos que manejamos están verdaderamente preparadas para conectar con el resto del mundo? Entender este mapa numérico del planeta es genial, es el primer paso, pero validar y estructurar esos datos es lo que de verdad nos mete de lleno en la economía global. Ha sido un viaje la mar de interesante por los números que nos conectan a todos. ¡Hasta la próxima!